Queridos hermanos, hemos estado reflexionando en estos capítulos pasados en Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor, como el Mesías. Incluso hemos visto que su nombre, Jesús, significa Dios salva, tiene un significado, Dios salva, es decir, habla de lo que es y de su misión. Es Dios y su misión es salvar. Cristo significa ungido. Ungido, Señor, es una palabra que viene desde el arameo, Mesías, y luego se traduce en griego, Christos, es decir, ungido, y para nosotros, pues eso, Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, el Señor de cielo y tierra. Y vimos también las razones por las cuales Dios se ha hecho hombre, por nuestra salvación, para que tengamos un ejemplo a seguir, para hacernos partícipes de su divinidad, pues el Señor me hace a mi hijo adoptivo, me hace como Dios, más semejante a Dios, gracias a la obra de santificación de los sacramentos. Ahora vamos a continuar con este tema sobre Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es eso que Jesucristo, que el Hijo de Dios se hace hombre? Verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a unas herejías que la falseaban. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. Pero desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Dios de Dios, es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea en el año 325 confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma substancia que el Padre, y condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada. Bien, el gran misterio de los misterios es justamente esto de la encarnación. La encarnación, ahí choca nuestro raciocinio, choca nuestra imaginación. El mismo pueblo judío que anunciaba la llegada del Mesías no entendía perfectamente esta realidad, por eso esperaba un Mesías político, un Mesías y se le llamaba Mesías también, como hemos visto, a los reyes. Pero nunca se imaginó que era Dios mismo, el mismo Hijo de Dios caminando con nosotros. Eso no cabe en la mente de nadie. La misma Virgen María dice, ¿y cómo puede ser eso? Y el ángel le dio un signo. Mira ahí a Isabel, una mujer vieja casada con un hombre viejo, estéril además, y mira, está esperando un hijo, ya está de 6 meses, y viene entonces la gran verdad de la fe, porque para Dios no hay nada imposible. Si Dios ha creado de la nada, Dios es capaz de hacer todo, y como dice el Salmo que hemos siempre mencionado, el Señor todo lo que quiere lo hace, todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Y esta es la gran verdad que confiesa la fe, por eso el Evangelio de Juan, siempre el evangelista Juan es el que más habla de esto de la encarnación, comenzando por el primer verso. Al principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba junto a Dios. Y los mismos discípulos fueron entendiendo esto poco a poco, que se encontraban frente al Hijo de Dios mismo, al Hijo de Dios mismo. No fue de una vez que entendieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Incluso Pedro, cuando hace aquella confesión, la hace por una inspiración divina, pero tuvo que hacer un proceso de fe. Es después de la resurrección, cuando ven la vida y la obra de Jesús, todo lo que Jesús hizo, lo que enseñó, experimentar la resurrección y aún más allá, después de Pentecostés, es que reciben esta luz y esta fuerza, y entonces, ¿verdad?, ya se entregan totalmente a esta misión de anunciar a Jesucristo encarnado, Jesucristo el Hijo de Dios.
Por tanto, para esta primera comunidad cristiana de Jerusalén y aquellos que habían recibido grandes milagros, que fueron los primeros que se fueron sumando a la comunidad cristiana, estaba claro que Jesucristo era Hijo de Dios. Pero conforme la iglesia se fue abriendo a otro auditorium, podríamos decir, pues ya venían entonces sumándose los judíos de la diáspora, judíos que permanecían unidos a la fe de Israel, pero que al mismo tiempo habían sido influenciados por la cultura griega, incluso hablaban griego, que fue el segundo grupo. Ahí también la iglesia tuvo que, podríamos decir, salir al frente de herejías, sobre todo en este sentido de la encarnación de Jesucristo, y más todavía cuando se abre entonces a los gentiles. Y por eso el catecismo nos señala en este sentido a estos dos herejes, Pablo de Samosata, que decía que Jesucristo no era Dios, sino que había sido adoptado por Dios, había sido adoptado. Ahí sale nuevamente la iglesia en un concilio en Antioquía diciendo, no, Jesucristo no es hijo por adopción de Dios, sino que es el hijo por naturaleza. Y más adelante otro hereje, Arrio, en Alejandría, era un sacerdote alejandrino, lo mismo, va a decir Jesucristo es una criatura naturalmente llena de Dios, llena del Espíritu, pero no es Dios. Ahí se reúnen nuevamente la iglesia, los obispos de ese tiempo, de las grandes sedes de ese tiempo, que eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma, ese espacio donde estaban las grandes iglesias, se reunieron una cantidad notable de obispos y que habían hecho esta experiencia de fe, convencidos de su fe. Y entonces ahí se estructura el credo como tal y cual lo conocemos hoy, ¿verdad? Y se ha dicho que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, de la misma sustancia del Padre, de la misma naturaleza del Padre. El credo como lo conocemos hoy. Por tanto, esa herejía, ese error, dio lugar a que la iglesia definiera este credo basado en las Sagradas Escrituras, basado en la palabra de Dios, basado en la tradición de la iglesia, basado en esta experiencia de un Jesucristo vivo. Bien, continuamos con esta reflexión sobre Jesucristo, sobre la encarnación de Jesucristo y cómo la iglesia tuvo que ir clarificando conforme iban entrando nuevos cristianos de otras culturas y que no habían hecho esta experiencia, y también porque la fe, podríamos decir, busca entender, busca clarificarse. Por eso decía San Anselmo que el hombre va del creer al entender y del entender al creer, en ese círculo, porque en la medida en que entiende, su fe se hace también más grande, más lúcida, y porque somos también seres racionales. Como decía también el cardenal Walter Casper, ¿verdad? Una fe irracional no es digna del hombre, que es un ser razonable, un ser que razona. Naturalmente no podemos entender la profundidad de ese misterio en su plenitud, pero vamos acercándonos. A la misma Santa Faustina Kowalska le decía que quiso entender la esencia de Dios y le dice el Señor, ay Faustina, eso no lo saben ni los ángeles, porque son criaturas. Ese misterio de Dios siempre sobrepasa infinitamente a todas sus criaturas. Y por eso justamente es que Dios está más allá, y por eso es que es deleite siempre y pide la contemplación nuestra. Dios es Dios, el Todopoderoso, el que no cabe en mi mente. Yo me aproximo, me acerco, gracias a la revelación y a la razón, que son las dos alas, la fe y la razón, decía el Papa Juan Pablo II, son las dos alas mediante las cuales el entendimiento humano se eleva a la contemplación de la verdad, y la verdad en último término es Dios mismo, el creador del cielo y la tierra. Bien, seguimos con esta clarificación según nos lo trae el catecismo. La herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo de Dios. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso, el Concilio de Éfeso
proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de una alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Es decir, que sigue más adelante, después del concilio de Nicea, esta herejía. Ahora Nestorio va a decir que en Jesucristo hay dos personas, una divina y una humana. Y por eso viene ahí la iglesia nuevamente a decir, no, hay una sola persona, la persona del Verbo asume la naturaleza humana. Por tanto, Jesucristo, la persona de Jesucristo tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola persona. En este sentido es que entonces ese mismo concilio proclama a María como Madre de Dios, no en cuanto le da el origen divino, pero sí en cuanto ese Hijo se hace carne, asume la naturaleza humana que nace de su seno, pues nace de su seno. Por eso decimos en el Ave María, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Una sola persona, dos naturalezas. La persona del Verbo, la persona que ya existe antes de los siglos, asume la naturaleza humana, se abaja, porque la encarnación es un proceso de kénosis, de abajamiento. Ese es el primer abajamiento de Dios, que siendo el Todopoderoso, se encarna y se hace presente en la debilidad de un niño. Jesús fue niño en el pesebre y aún asume la condición de esclavo, muriendo como morían los esclavos, en una cruz, pero así es como manifiesta su poder, su grandeza, su amor a nosotros los hombres. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. En Jesús se da entonces, asume un alma humana, no solamente un cuerpo humano, no, asume todo lo humano, un alma humana, la asume. Por eso la humanidad ha sido asumida, no absorbida, sino asumida. Y a eso es que estamos llamados los cristianos también, a hacernos una sola cosa con Dios. Los santos tuvieron, podríamos decir, hicieron de su voluntad, que es una operación del alma, y de su mente, una unidad perfecta con Dios. Y entre ellos sobresale la Santísima Virgen María, cuya voluntad es la misma voluntad de Dios. Hay un canto que dice, porque tienes a Dios, Madre, todo lo puedes, porque tienes a Dios, porque tu voluntad es la misma voluntad de Dios. Entonces aquí también en el alma humana de Jesucristo es perfecta con la voluntad divina del Padre, perfecta. Y a eso estamos llamados también nosotros como cristianos. Pedimos al Señor que nos dé su gracia, nos dé su espíritu, que nos ayude a entender este misterio de la encarnación, porque es fundamental también para nuestra fe. Conviene que meditemos en estas verdades de fe que fundamentan nuestro credo, fundamentan nuestra iglesia. Queridos hermanos, en este capítulo hemos visto fundamentalmente eso, cómo Jesucristo asume la naturaleza humana. Él es de la misma naturaleza del Padre, pero asume totalmente lo humano. Lo único que no asume es el pecado, pero asume todo ahora en una perfecta unión entre lo humano y lo divino, sin confusión, sin mezcla ni confusión. Damos gracias al Señor por este misterio santo. Y es lo que sigue hoy presente en la iglesia. En cada cristiano también está presente, hay un grado de presencia del Señor,
Pedimos al Señor que nos fortalezca, que nos llene de su Espíritu, que me ayude a confesarle, a manifestarle, a no avergonzarme de Él, sabiendo que su Espíritu me anima, su Espíritu me fortalece, su Espíritu me da la gracia, me inspira para llegar a tantas personas que necesitan de su verdad y su Evangelio. Que el Señor, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe, les proteja de todo peligro de alma y cuerpo. Amén.